sino ¿quiénes también? Pueden también adquirir una enfermedad los pacientes que acuden a un consultorio con una frecuencia mayor. Enseguida vamos a ver qué es frecuencia mayor, ¿me entienden? Entonces, el concepto no solamente se refiere a que uno pueda adquirir una enfermedad infecciosa cuando esté internado en el hospital, sino que puede adquirir una infección en cualquier centro hospitalario. Hemos dicho que no se puede grabar, ¿no? Sacar fotos. Entonces, fíjense este término que dice: puede existir mayor contradicción que adquirir una enfermedad donde vamos precisamente para que se nos cure esa enfermedad. Es una paradoja, ¿no es cierto? Es una contradicción. Entonces, como siempre tenemos que definir, ¿no? En la definición está lo más importante. Si no tenemos la definición, el resto pues no sirve de nada. Las infecciones asociadas a la atención en salud son aquellas causadas por gérmenes, ¿de dónde? ¿De dónde? Hospitalarios. Gérmenes que ya viven en el hospital, ¿cierto? Cuyo hábitat es el ambiente hospitalario y que están adquiridas por pacientes después de las primeras 48 horas. En otras palabras, una enfermedad nosocomial, una enfermedad intrahospitalaria o una IAS, así como se las llama, es cuando estamos frecuentando más allá de las 48 horas. Ahora, como ustedes pueden ver, la definición está abarcando mayores centros de salud, ¿no es cierto? No solamente ahora hablamos del hospital, sino que también hablamos de los consultorios de atención primaria, de los policlínicos, medicina familiar, etcétera, etcétera. ¿Con qué frecuencia? Mayor a las 48 horas. Ahora, yo les pregunto, ustedes que van a hacer las prácticas en el hospital, ¿pueden adquirir una infección intrahospitalaria? Sí, totalmente. Pueden adquirir una infección. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo están? ¿Más de 48 horas? ¿72? Están 3 semanas, ¿no? 3 semanas. ¿Y saben qué es lo peor? Ponen su mochila en el piso, se sientan en el piso, se sientan en las camas, etc. Bueno, pueden adquirir una infección intrahospitalaria. Pero también, si nos abarcamos en esa definición, en ese concepto, las visitas están bien, ¿no es cierto? Y ustedes están considerados dentro de lo que es el personal de salud. Ahora mi pregunta es, ¿adquirir una enfermedad intrahospitalaria o una infección asociada a la atención en salud es algo banal o es algo serio? Yo les pregunto. Es demasiado serio, ¿no es cierto? Es demasiado serio. Es algo grave. Uno no puede estar orgulloso de decir, tengo una nosocomia, ¿no? Pues, tiene que dejar su testamento, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora bien, para que nosotros podamos decir esta es una enfermedad adquirida en el hospital o en la atención en salud, tiene que tener ciertos criterios. No todos aquellos que adquieren una infección en el hospital podemos decir que es intrahospitalaria. ¿Cuáles son los criterios? Fíjense, es facilito. Paciente que ingresó infectado y sale infectado es un criterio de exclusión. No es de inclusión, es de exclusión. En otras palabras, la infección la adquirió fuera del hospital. ¿Cómo se denomina aquellas infecciones que se las adquiere fuera del hospital? Adquiridas en la comunidad. ¿Cuántos de aquí van a ser saludistas? A ver, levanten la mano. Es una buena opción, ¿no? ¿Cuántos van a ser cirujanos? Entonces me voy a ir. Muy bien, una sola. Los demás van a ser clínicos. Sin embargo, ser saludista es una muy buena opción. Yo no soy saludista, yo soy cirujano, pero es una muy buena opción. Entonces, un criterio de exclusión es un paciente que ya ha adquirido la infección en la comunidad, ¿no es cierto? Que ingresa infectado y sale infectado. Eso no es nosocomia. Paciente que ingresó en un periodo de incubación. ¿A qué se denomina periodo de incubación?
El periodo desde que se cierra la infección hasta que se manifiestan los síntomas. Desde que adquiere la infección Hasta que se manifiesta. Manifestaciones, ¿no es cierto? De tal manera que es un periodo variable, ¿no? ¿Cuánto tiempo era el periodo de incubación del COVID? 2 semanas. 15 días, 14 días, ¿no es cierto? En ese periodo, pues uno no sabe que tiene COVID o no. Entonces puede desarrollar, cuando uno ya está en el hospital, eso es adquirido en el hospital, no es hospital. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que demuestra este estudio epidemiológico? ¿Qué es lo que demuestra? Pues fíjense ustedes que lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que estas infecciones asociadas a la atención en salud están presentes en todo el mundo. No es que solamente en los países tercermundistas, los países latinoamericanos, los países pobres, los africanos, no, están presentes en todo el mundo. Y en un estudio realizado tanto en América Latina, en Europa y en Estados Unidos, las tasas varían de infecciones intrahospitalarias, varían entre continentes, entre diferentes regiones del mundo van variando, ¿ya? De tal manera que no podemos tener una cifra para decir esto es lo que presenta. De tal manera que en un estudio de la Organización Mundial de la Salud dice que existe una prevalencia del 5 al 10%. De tal manera que podríamos decir, no debería haber infección intrahospitalaria, ¿no es cierto? En un hospital, eso es algo que está mal. Pero debería estar entre el 5 y el 10%, entre comillas, podríamos considerar aceptable. No normal, sino aceptable. La presencia de una infección intrahospitalaria, tenemos que hacer una vigilancia epidemiológica, una cadena, para saber dónde se contaminó ese paciente, porque no es normal. Pero podríamos decir que es aceptable porque en todo el mundo esa prevalencia está entre el 5 y el 10%. Por lo tanto, está presente en todos los continentes. Ahora, ¿cómo interpretan ustedes este gráfico? Este es un hospital. Indica los servicios, ¿no es cierto? Los servicios donde se presenta con mayor frecuencia las infecciones intrahospitalarias. ¿Dónde se presenta más? A ver, ¿dónde creen? Cuidados intensivos. En terapia intensiva, en la UTI, en la UCI, unidad de cuidados intensivos o unidad de terapia intensiva. Es ahí. En otro lugar, de acuerdo a estudios, es en los pabellones quirúrgicos. Dentro del pabellón quirúrgico puede haber un área de quemados, donde existe alta incidencia de presencia de infecciones intrahospitalarias. Ahora, yo les, por experiencia, ¿no? Por experiencia, porque yo también he estado sentado ahí, en esta misma hora, yo también, y no ha cambiado nada, pero he estado sentado así y escuchaba también a mi profesor. Y seguramente uno de ustedes va a venir después aquí y va a dar clases. Y yo voy a ser paciente de ustedes. Pero, ¿qué es lo que quería decir? ¿Cuál es la razón por la cual les decía que por experiencia no es bueno aprender las cosas de memoria? ¿Por qué has estudiado medicina? Porque tengo buena memoria. No es cierto. No es cierto. ¿Cómo nosotros podemos aprender medicina? La medicina es una ciencia deductiva. Es como ser un detective. Pero no es un detective como que a mí me parece, o tengo la corazonada, o como decimos aquí en Bolivia, me tinca que está. No es así, ¿no es cierto? Sino que tenemos que tener una base, una buena base teórica científica. De tal manera que la medicina no es memoria, es deductiva, tenemos que razonar. Si uno razona, eso jamás se olvida, jamás se olvida. Porque es un conocimiento que ha ingresado en nuestra mente y jamás se olvida. De tal manera que yo les pregunto, apelando a su lógica, a su razonamiento, ¿por qué estas infecciones se presentan más en unidades de cuidados intensivos y por qué más en los servicios de cirugía? ¿Por qué? Por el estado del paciente. No creo que
terapia ubérica. Son pacientes que tienen alteraciones. Sí, Ahora, con fíjense, cuidados intensivos. yo soy cirujano, estoy dando la cátedra de cirugía 2. No tengo nada que ver con salud pública. Más bien me he ido a segundo turno en salud pública. No tengo nada que ver. Esto podría, tal vez van a llevar en salud pública ustedes, ¿no? Pero, ¿por qué se está dando en una clase de cirugía? ¿Por qué les estoy diciendo que se presenta más en cuidados intensivos y por qué en los pabellones quirúrgicos? ¿Cuál es la razón? Claro, son pacientes que, como diría uno de mis profesores, son pacientes que están pidiendo pista para irse al otro lado. Pero y en cirugía no todos son así. Entonces, fíjense ustedes, por eso les digo, tienen que razonar. Yo se los voy a dejar. A ver. Podría ser la ubicación, porque en microbiología nos contaban que hay bacterias que se en la pared de los hospitales. Entonces, No, pero igual en medicina interna, igual en pediatría, dime. Quizás porque los pacientes están con dispositivos invasivos, igual en cirugía están. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Rodrigo. ¿Y apellido? Ticona. Muy bien, Rodrigo. Lo que ha dicho Rodrigo, vamos a constatar ahora. Tercer lugar donde se presenta en medicina interna, ¿no? Enemigo del cirujano, medicina interna. En los servicios de pediatría. Es en este orden, pero vamos a ver ahora por qué en esos dos servicios. Tengan en cuenta lo que dijo Rodrigo. La siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué son tan peligrosos? Ustedes me han dicho es muy peligroso. Yo no puedo ser orgulloso de tener una infección intrahospitalaria. ¿Por qué? Porque son peligrosas. En otras palabras, son mortales. Llevan a una alta tasa de mortalidad. Elevan la morbimortalidad. ¿Qué significa eso? Que si el paciente está internado, se interna, no es porque está sano, ¿no es cierto? No es como en la televisión, las entrevistas me dicen, pero ha entrado caminando, estaba sano. Un paciente puede entrar sano, puede entrar caminando, pero está sano al entrar al hospital. Es ilógico, ¿no es cierto? Es ilógico. O alguien, no puede entrar una persona que esté sana al hospital, ¿no? Entonces, el paciente que está internado es un paciente que ya tiene una injuria, que ya tiene una agresión a su organismo. Cualquier enfermedad, ya sea neumonía, ya sea nefritis, ya sea una patología quirúrgica, es una injuria que está recibiendo el paciente. Por lo tanto, esa injuria está haciendo que todo su sistema inmunológico esté abocado sobre la enfermedad, tratando de controlar. Es lo que yo trato de que ustedes sepan lo que es la respuesta metabólica al trauma. El organismo se defiende de una enfermedad. Entonces, como es típicamente debilitado, ¿qué tal si nosotros le añadimos? No nosotros, ¿no? Ninguno de nosotros le va a añadir, sino que el paciente se le añade una infección intrahospitalaria. Tiene ya una enfermedad de base, le añadimos otro, pues es mortal, ¿no es cierto? Por esa razón eleva la morbilidad y también la mortalidad. Eleva. ¿Por qué son tan peligrosas? Porque el 70% son debido a qué? Bacterias multiresistentes. Ahora, si nosotros agarramos una caja Petri, ¿saben lo que es una caja Petri? ¿Qué contiene una caja Petri? Tiene un medio de cultivo que se llama agar, ¿no? Y empezamos a agarrar un hisopo y empiezo a tomar muestras de la pared, de los bancos, de las manos de ustedes, etcétera, etcétera. Y voy a sembrar. Llevo la incubadora. ¿Crece o no crece algo? Crece, ¿no es cierto? Y si le pongo disquitos de antibiograma, ¿ustedes han hecho eso? ¿No? Vamos a ver que son sensibles o resistentes. ¿Qué creen? ¿Estas paredes tendrán sensibilidad o resistencia a las bacterias? Algunos serán sensibles y otros son resistentes.
Pero en el hospital, si hacemos el mismo ejercicio, vamos a ver, como decía su compañera, que no le han dicho mal en microbiología, que si nosotros tomamos muestras de las paredes, ¿qué vamos a encontrar? Bacterias, pero con resistencia a diferentes tipos de antibióticos. ¿Quién es resistente, el paciente o la bacteria? La bacteria. El paciente dice, yo soy resistente a la penicilina. No, es la bacteria. ¿Cierto? Bueno, pero mi pregunta a ustedes, otra vez apelando a su lógica, ¿por qué puede ser resistente a la bacteria del hospital? O administramos antibiótico a la pared, piso, a la cama, a la mesa de noche, al baño. Porque los pacientes antes de llegar al hospital ya han recibido algún tratamiento que ellos mismos han dado. Fuerte tu polera. No, de que los pacientes antes de llegar al hospital ya se hacen un tratamiento previo incompleto con los antibióticos, entonces no llegan al hospital ya, entre comillas, podrían dejar ya la bacteria resistente a esos antibióticos que no utilizaban. ¿Cómo la deja? Con sus fluidos. Con su secreción. ¿Cómo es que la pared? O sea, en parte tiene razón, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en el hospital, principalmente en terapia intensiva y en cirugía, generalmente trabajamos con secreciones, ¿no es cierto? Drenamos, abscesos, etc. Trabajamos con gran cantidad de fluidos corporales, ¿ya? Igual en neumología, el paciente está tosiendo, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos fluidos pueden tener una carga bacteriana. De tal manera que cuando el paciente toca la pared, o nosotros tocamos la pared, el paciente tose, salen los vomites, salen secreciones, etcétera, etcétera. ¿Qué está haciendo el paciente? Está sembrando, si quieren ustedes el término, en las paredes, en el piso. Y ustedes vienen en la práctica y dejan su mochilita ahí, se sientan en el piso, etcétera, etcétera, se sientan en la cama del paciente, manipulan las sábanas del paciente, las sábanas, y no se lavan las manos. Pero una vez que está sembrado, ¿qué pasa? El paciente puede estar con antibiótico-terapia. El paciente está recibiendo la antibiótico-terapia, que es portador ¿de quién? De la bacteria. De igual manera, el antibiótico se va a distribuir por todos los tejidos y salen los fluidos, ¿no es cierto? Y de igual manera están sembrando, pero ya no siembran con la misma, el antibiótico, el antibiótico ya no sale con su misma concentración mínima. Entonces eso le da la potestad a las bacterias de generar resistencia. Y más aún si hay los plásmicos, ¿no es cierto? Ahí peor. Por lo tanto, uno tiene que ser consciente del uso indiscriminado de los antibióticos, porque generamos mayor resistencia. Por eso, el 70%, o sea, el 70% de todas las bacterias son resistencia múltiple a los antibióticos. ¿Eso qué significa? Que si yo tenía que utilizar, por decirles, un antibiótico para la infección urinaria, que era ciprofloxacina, no la puedo utilizar. ¿Qué tendré que utilizar? Un carbapenem, que es exageradamente caro. Por eso los costos económicos son enormes. Si se tenía que quedar 3 días para una infección intrahospitalaria, ¿cuánto tiempo más iba a quedar? Puede ser 7 días más, 10 días más. ¿Eso que involucra? Alimentación, soluciones parenterales, antibióticos, ¿me entienden? Días cama, cambio de sábanas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo va incrementando. La siguiente, por favor. Por eso es una preocupación. Ahora bien, fíjense ustedes, voy a volver a traer a colación lo que dijo su compañero Rodrigo, ¿no es cierto? Él nos dijo, en terapia intensiva y en cirugía es más frecuente las enfermedades intrahospitalarias. ¿Por qué? Porque somos invasivos. Ustedes ven esta diapositiva. ¿Qué dice? Cuanto más procedimientos invasivos aplicamos a un paciente, ¿qué pasa con el sube y baja? El otro extremo sube, se aumenta el riesgo de una infección hospitalaria. En terapia, ¿de qué manera es un invasivo? Lo primero, el tubo, lo traqueal. Después,
catéter venoso central, sonda vesical, sonda nasogástrica, entonces cuanto más invasivos. Y a veces hay que hacer toracocentesis, laparocentesis, arterocentesis, ¿me comprenden? Hay que ser invasivo. Y en cirugía, netamente invasivo, ¿no es cierto? ¿Qué es cirugía? ¿Qué es cirugía? Muy bien. ¿De qué? Tratamiento invasivo. Si no es invasivo, no es cirugía. Por lo tanto, comprenderán que el hecho de que estén en esos dos centros el incremento de las enfermedades nosocomiales se justifica, ¿no es cierto? Por eso les decía, no es bueno aprenderse de memoria, o se van a aprender de memoria. Es fácil deducir. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, yo trabajo en el hospital más de 15 años. Hasta ahora, gracias a Dios, no tengo ni infección hospitalaria. Ustedes están en cuarto año, desde el año pasado están pasando por el hospital, por los hospitales, ¿o no? ¿O alguien ha adquirido infecciones? ¿Por qué? ¿Por qué unos sí y por qué otros no? No todos, ¿no es cierto? Hemos dicho 5%. De 100 pacientes, 5 pueden desarrollar. O en el peor de caso, de 100 pacientes, 10 pueden desarrollar. Eso hemos dicho, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con el 95% o con el 90% de los otros pacientes? ¿Por qué? ¿Porque son del tigre? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay factores ingredientes para el desarrollo de las infecciones asociadas en salud. Factores que van a depender del patógeno, o sea, de la bacteria, factores del paciente y factores del ambiente. Ahora, mi pregunta para ustedes. ¿Las infecciones intrahospitalarias solamente son causadas por bacterias? No. ¿Pueden ser virales? Sí. ¿Parasitarias? Por supuesto que sí. Pueden haber riquezas, etc. Pero ¿quiénes producen más? Son las bacterias. Entonces, tiene que cumplirse todo esto. Hay factores que nosotros tenemos que identificar. Ya les digo que cuando existe una enfermedad nosocomial es un problema. Cada hospital debería tener un epidemiólogo. Y el epidemiólogo tiene que conformar un comité, que es un comité de vigilancia epidemiológica. Y que ese comité está formado por ¿quién? El director del hospital. ¿Quién más? La vigilante. El epidemiólogo, después. Un jefe de servicio que puede designar a alguien. ¿Qué más? El microbiólogo o el bacteriólogo. Y la jefa de enfermeras. De tal manera que ellos buscan, hacen una pesquisa dónde ha estado el problema. Bueno, para determinar si el problema es el patógeno, el paciente o el ambiente. La siguiente, por favor. Bueno, ¿de dónde viene la contaminación? Y esto tiene que ser claro, jóvenes. Esto tiene que estar claro. La bacteria o el agente microbiano puede venir de una fuente endógena o de una fuente exógena. De los dos. Fuente endógena, ¿qué significa? Del paciente mismo, ¿no es cierto? Del paciente mismo. ¿Me comprenden? ¿Qué muestra esto? ¿Qué muestra esto? ¿Qué estamos hablando? A ver, alguien que levante la mano, que se anime. El porcentaje de microbiota que presentamos. Porcentaje de microbiota. Yo les pregunto, ¿qué tenemos más? ¿Tenemos más células o tenemos más bacterias? Más bacterias, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos un microscopio, ya no diríamos, pucha, qué linda chica, o qué... ¿No es cierto? Somos bacterias acá. Bacterias. Tenemos más cantidad de bacterias que células. Yo soy fanático del libro de fisiología de Guyton. Y ahí en el Guyton dice cuántas células tenemos. ¿Han leído alguna vez? Ahí dice, imagínense los libros de microbiología, el Javits, no sé si ustedes siguen llevando el Javits, fisiología clínica de Javits.
triplica la cantidad de células. Por lo tanto, fíjense los lugares donde más colonización existe: en el intestino, principalmente en el intestino grueso, en la boca, en la mucosa vaginal, en la piel, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todas esas bacterias se comportan como bacterias infecciosas, ¿o no? No. Nos ayudan, ¿no es cierto? Nos ayudan. Hay un libro muy famoso que yo siempre les recomiendo, que debe estar en sus escuderías. Dice SOS Microbios. ¿Cierto? Está pidiendo ayuda. Y eso está escrito por un infectólogo, no es por alguien, no es por Gio, no, es por un infectólogo. Y él dice que las bacterias son nuestros grandes aliados, Y algo que me llamó la atención y nunca me olvidó, es que en una parte de su libro dice que él ha hecho un estudio y ha visto a pacientes que tenían lupus eritematoso sistémico. ¿Saben lo que es eso? Es una colagenopatía, es una enfermedad inmunológica. Resulta que él hace un estudio y dice quiénes hacen lupus eritematoso sistémico, y le llama la atención en la historia clínica que un buen porcentaje, voy a dar una cifra, pero un buen porcentaje, 80% de los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico tenían como antecedente perinatal haber nacido por cesárea. ¿Eso qué significa? A ver. ¿Qué significa? Cuando el bebé pasa por el canal vaginal, adquiere la microbiota de la madre y ¿Eso es favorable o desfavorable? Mientras que si nace por cesárea, por eso la Biblia dice nacer parirás con no por cesárea. ¿Me comprenden? Entonces, eso nos está indicando de que la microbiota es fundamental. Lo mismo cuando la madre da de lactar. Exactamente lo mismo. Por lo tanto, él concluye y dice, todos aquellos pacientes que evitan la forma natural establecida, que evitan eso, tienden a desarrollar otro tipo de patologías, por lo general inmunológicas, ¿no? Esa es su hipótesis, hasta que esté sea comprobado, ¿no? Pero ya es un llamado de atención. Ahora, ¿qué tal? ¿Qué tal si nosotros recibimos un paciente y le decimos, sí, tiene una infección, y le doy cefixima, le doy tetraciclina, le doy ciprofloxacina, 3 antibióticos, por si acaso? ¿Qué estoy haciendo con esta microbiota? La estoy eliminando, ¿cierto? ¿Cómo se forma la vitamina K en nuestro organismo? La presencia de las bacterias en nuestro intestino delgado. Es todo un ciclo, ¿cierto? Para que se sintetice la vitamina K. Cuando nosotros damos antibióticos, estamos barriendo a nuestros aliados. ¿Por qué hoy en día están en boga los probióticos? ¿Cierto? Hay distintos, ¿no? Kefires. Hay los prebióticos, los probióticos, ¿no? Que son bacterias. Los prebióticos las bacterias se utilizan para formar probióticos. Hay otros que son probióticos que sintetizan las mismas bacterias que nosotros estamos ingiriendo. Pero todo eso son bacterias que nos están ayudando. Pero, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues resulta que las bacterias, mientras las bacterias que ya viven, que han hecho su hábitat, ¿qué significa su hábitat? Que ya han hecho su casa, ¿no es cierto? Que han hecho su hogar en la boca, en las fosas nasales, en los intestinos. Ellos viven, las bacterias viven felices, ¿no es cierto? Nos ayudan y nosotros les damos nutrientes, pero nos ayudan a la digestión, etcétera, etcétera. Si hay una bacteria como la Salmonella typhi, por ejemplo, que nos contamina, ¿quién nos va a ayudar? Pues nuestras propias bacterias. ¿Me entienden? Luchan, porque es como si alguien entrara a la casa de ustedes, ¿qué hacen? No van a permitir que invadan, ¿cierto? Luchan, y lo mismo hace la microbiota normal. Mientras estén en su casa no pasa nada.
Pero ¿qué pasa si una bacteria del intestino aparece ahora en la piel? Ahí se comportará como que, como la más agresiva. ¿Me entienden? Como la más agresiva. ¿Y en qué momento nosotros podemos trasladar una bacteria a otro lugar? Cuanto más invasivos seamos. ¿Me entienden? Eso no significa que no voy a ser invasivo, odio la cirugía, estos son los que traen infecciones. No, eso no significa. Lo que estamos viendo es la cadena, ¿no es cierto? La cadena. Las bacterias endógenas, fuera de su hábitat, se comportan como las más agresivas. Un ejemplo es el estafilococo. El estafilococo aureus está en la piel, pero pongan en otro lugar, pongan en el pulmón, terrible, ¿no es cierto? Terrible. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado con el uso de antibióticos. Porque aún así, cuando hacemos procedimientos invasivos, las bacterias, la microbiota de la piel lucha contra aquellas que generalmente no deberían estar ahí. Espero que me entiendan. ¿Y la fuente exógena qué significa? Lo que hemos dicho, ¿cierto? El piso, las paredes, las mesas de noche, el catre, las sábanas. Por eso es importante que el hospital esté constantemente limpio, que todo el tiempo estén limpiando, estén usando antisépticos, principalmente fenoles, amonio cuaternario, etcétera, etcétera. Por eso es tan caro tener un hospital, una clínica, es mucho más caro que tener un hotel, es mucho más caro. Nosotros, ustedes, ¿pueden transmitir la infección a un paciente, de un paciente a otro paciente? Sí. ¿En qué momento? ¿Nos comportamos como verdaderos vectores? Sí. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no nos lavamos las manos. Una pregunta de examen que les voy a hacer, y no les digan a los que no están. ¿Cuáles son los 5 momentos que ha dado la Organización Mundial de la Salud de lavado de manos? 5 momentos. No es difícil, ¿no? Todo el mundo sabía cuando estábamos en pandemia. Todo el mundo. Sansón y los que no son, todos sabían. Todos. Entonces, es importante saber de dónde viene la infección. Por favor. Dependiente del paciente. ¿Qué significa dependiente del paciente? La edad. La edad es fundamental. La edad. Los extremos de la vida. Que nosotros tenemos que saber delimitar los extremos de la vida. Cada vez que ustedes den un concepto, no puede quedar ambiguo. Si yo hago una encuesta y le digo, para ti, ¿qué es un extremo de la vida? Para ti, ¿qué es otro extremo? Unos me van a decir, un extremo es 5 años, otro extremo es 40 años. Otros me pueden decir, un extremo es 1 año, otro es 80 años. Es ambiguo, ¿no? Tiene que estar bien delimitado y justificado. Cuando un niño nace, ¿cómo está su sistema inmunológico? Pobre, ¿cierto? ¿Necesita qué? ¿Cierto? Entonces, a medida que va avanzando en edad, va adquiriendo una microbiota y ese sistema inmunológico va estimulándose y se va tornando competente. ¿No es cierto? Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la edad ideal para la lactancia materna? Hasta los 6. No para la mujer moderna, ¿no? Sino cuál es lo ideal, qué es lo que dicen los pediatras y demás, ¿no? Hasta los 2 Cuando años. ustedes sean internos de ginecología, de obstetricia, van a hacer su club de lactancia, van a obligar. Van a hacer las clases, así usted tiene que lactar, tiene que lactar hasta los 2 años. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico hasta los 2 años es pobre. ¿Me entienden? Entonces ese sería un extremo justificado para decir. No es 5 años, 3 años. Y el otro extremo de la vida es a partir de los 65 años, donde el sistema inmunológico empieza a descender, a decaer. Entonces la edad es súper importante. Enfermedad de base. Cualquier paciente que tiene comorbilidades, ¿qué significa comorbilidad? Les voy
decir lo que me decía un profesor del Hospital Obrero. Me decía, un paciente puede tener pulgas y puede tener piojos. ¿Esas son comorbilidades o no? Sí. Puede entrar para operarse por apendicitis y puede ser diabético, puede ser hipertenso, puede tener cáncer en algún otro lugar, ¿no es cierto? Como hemos visto en la consulta, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Esas comorbilidades hacen que el paciente esté totalmente debilitado. La diabetes, nunca se olviden, la diabetes, enemigo del cirujano, o sea, de todo lo que es cirugía, y amigo de la infección. Muchas veces una diabetes debuta con una infección. Puede ser celulitis, puede ser infección urinaria, y el paciente no sabía que era diabético hasta entonces. El estado inmunológico pues está más decir, ¿no es cierto? Imagínense que tome citostáticos. ¿Qué son un citostático? Son anticancerígenos, ¿no es cierto? Para evitar que la célula siga multiplicando. Ciclofosfamina, los corticoides. Siguiente. Por lo tanto, fíjense que estamos indicando, este es el perfil que un paciente puede desarrollar una infección nosotros. Eso es lo que estamos diciendo. El ambiente. En cuanto al ambiente, ¿qué dice aquí? Estancia intrahospitalaria prolongada. Ustedes pueden creer que hay pacientes que no se quieren ir al hospital. Hoy en día, en cirugía, nosotros pregonamos, y los que van al hospital Luis Uría van a ver un letrero que dice cirugía ambulatoria, pregonamos. Pero los pacientes reclaman. El día de ayer un paciente estaba reclamando, ¿y por qué me está votando a mí? Yo no quiero quedar como el que está aquí al lado. ¿Por qué me está votando? Ustedes saben que el Luis Uría es parte de lo que es la Caja Nacional de Salud, es paciente asegurado, y según ellos aportan, pagan. Yo aporto, pero ¿por qué me está votando? Incoherencia, ¿no es cierto? Es la idiosincrasia. Por lo tanto, cuanto menos esté un paciente en el hospital, reducimos la probabilidad de una infección en el hospital. ¿Ya? Procedimientos invasivos, fíjense que estoy siendo redundante, recurrente en esta palabra. Será porque tal vez les pregunte. El lugar de internación, ¿a qué se refiere el lugar de internación? El servicio. Uso de antibiótico indiscriminado, ya les he dado el ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que tenemos que dar un solo antibiótico. Solamente hay ciertas patologías en las cuales podemos utilizar polimicrobiana. ¿Cuál es una de ellas? Tuberculosis. Y en la infección por anaerobios, ¿no es cierto? Tenemos que cubrir gérmenes comunes, pero también otro antibiótico para anaerobios. ¿Qué antibiótico se utiliza para anaerobio? Clindamicina y metronidazol. Metronidazol. Para anaerobio. Metronidazol. Es un quimioterapia. En el paciente quirúrgico, cuanto más dure la intervención, más allá de las 2 horas, ¿no? Más allá de las 2 horas. Uso de drenajes. En cirugía dejamos drenajes bastante. Transfusión. Uno de ustedes dirá, ya visto, este es testigo de Jehová. Enemigo. Los testigos de Jehová son enemigos de la transfusión, ¿cierto? Bueno, ellos tienen sus argumentos. Pero, ¿cuál es la mejor transfusión que se hace? Que no se hace. Que no se hace. ¿Cuál es la mejor cirugía que se hace? Que no se hace. ¿No? Y el anestesiólogo dice, ¿cuál es la mejor anestesia? Que no se hace. Porque son procedimientos invasivos. ¿La transfusión salva vidas, sí o no? Sí. Todos nosotros deberíamos donar sangre sin ser remitentes, sin decir, no voy a donar, es que yo estoy anémico, no. Porque salva vidas. Pero tiene sus indicaciones precisas. Tiene sus indicaciones precisas. No es que hemoglobina de 8, veremos. No, tiene sus indicaciones precisas. Si es una cirugía programada, si es una cirugía electiva y el paciente está con anemia, ¿lo voy a transfundir? ¿Sí o no? Si es una cirugía electiva, si es una cirugía programada y tiene anemia,
¿Sí o no? Sí. No. Si es selectiva, el paciente la elige. Si es programado, les decimos, la voy a programar, te voy a dar una fecha. Solamente si fuera una cirugía de urgencia, sí lo vamos a transfundir. ¿Por qué hoy en día, incluso los hematólogos, ustedes van a ver, evitan la transfusión? ¿Por qué? Porque es como hacer un trasplante, ¿cierto? Un trasplante de tejido. Por lo tanto, todo el sistema inmunológico es distraído por la transfusión y deja descuidado, si usted va el término, el organismo, y de tal manera las infecciones se propagan. La hipotermia, ¿qué significa hipotermia? La temperatura está baja. Por eso, ¿cuál es la temperatura ideal del quirófano? Ustedes van a ver el quirófano que nosotros tenemos ahí un termómetro que nos mide la temperatura ambiente y tenemos calefacción. Sea invierno, sea primavera, sea verano, etc. Tienen que mantener una temperatura. Cada vez estoy convencido de que ustedes se compran el cirugía 1. ¿Cuánto es la temperatura? Como 18. De 18 a 25. Aquí está. 18 a 25. ¿Qué es lo que produce la hipotermia en los vasos sanguíneos? Por lo tanto, la perfusión y el proceso inflamatorio no se lleva a cabo con efectividad. Bueno, ahora, ¿cuáles son las más frecuentes? Hay varias, pero hay 4 con las cuales ustedes se van a topar y que son las más frecuentes. Fíjense ustedes. Infección urinaria por la instalación del catéter urinario. Infección urinaria intrahospitalaria asociada al catéter. Aquí ya les estoy diciendo la causa, ¿no es cierto? La segunda causa, infección del sitio quirúrgico. Tercera causa, neumonía intrahospitalaria. Y la cuarta, infecciones del torrente sanguíneo por catéter venoso central. Todas estas que nombramos son infecciones que son adquiridas en el hospital. La siguiente. Hablaremos de lo que es la infección urinaria. Ahora bien, en todas estas se cumple lo que hemos dicho. ¿Qué hemos dicho? En todas estas se cumple lo que les he ido diciendo. Procesos invasivos. Procedimientos invasivos. Entonces, si voy a instalar una sonda vesical, ¿cuál es la probabilidad de que haga infección? 80%. Alta. Por eso todos ustedes tienen que saber instalar una sonda vesical. ¿Saben? ¿Han puesto? Tienen que poner. Causa más usual de bacteremia nosocomial. Produce bacteriuria sintomática. Fíjense que estoy diciendo bacteriuria. ¿Qué significa bacteriuria? Bacterias en la orina. Bacterias en la orina, pero con manifestación clínica. Eso es importante, parece banal. No es para que aprueben, es para que ustedes practiquen cuando sean médicos. ¿Cuál es la principal? ¿Qué bacteria es la que causa? E. coli. Gran negativos, multiresistentes, están metidos en todo. Y la mayoría, esto es lo más grave, la mayoría pasan desapercibidas. ¿Por qué creen que pasan desapercibidas? Porque son ¿A quién le ha dado infección urinaria? Sin tener vergüenza. ¿En quién es más frecuente? ¿En los hombres o en las mujeres? Las mujeres. ¿Es muy sintomática o no a los que le han dado esta edad? La infección urinaria. Es bastante sintomática. Hay poliuria, hay disuria, hay polaquiuria, urgencia miccional. Espero que sepan lo que estoy hablando. Es muy sintomática, ya alza térmica, a cada rato quieren ir al baño, hace un poquito, vuelven, otra vez quieren ir, les duele al orinar, todo eso es lo que les es totalmente sintomática. Pero una infección urinaria adquirida en el hospital por la inserción del catéter no es tan sintomática. Por eso dice pasa por desapercibido. ¿Por qué? Porque el paciente tiene ya una patología de base por la cual ha sido internado. Entonces esa enfermedad puede llegar a encubrir
la infección urinaria. ¿Me han entendido? No. Funciona. Está como disfrazada, encubierta, ¿no? Por la enfermedad por la cual entra. La siguiente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hacemos un examen general de orina, ¿cierto? Y el examen general de orina, ¿qué nos tiene que decir? La presencia de piocitos. ¿Es normal que una orina en una paciente o en un paciente varón tenga piocitos? Díganme, ¿es normal o anormal? Digamos 2 piocitos, ¿es normal? Sí. No, jóvenes. La presencia de piocitos debería ser no puede ser ni uno. Pero si tiene una sonda vesical, hemos dicho que puede producir bacteriuria, ¿cierto? Pero ¿hasta cuánto es aceptable el piocitos? Hasta 10. Estoy hablando con sonda, ¿no es cierto? Cuidado, díganme otra cosa que yo les estoy enseñando. Estamos hablando del paciente que está con sonda. ¿Entienden? ¿No es cierto? Si le hacemos a un paciente un examen general de orina directamente de la sonda vesical, es aceptable que tenga menor a 10 piocitos, que tenga piocitos. ¿Por qué? Porque tiene bacteriuria. Y esa bacteriuria está luchando con los neutrófilos. ¿Qué son los piocitos? Son bacterias muertas con neutrófilos. Esos son los que constituyen los piocitos. Y un urocultivo con 10 a la 3 unidades formadoras de... No. Eso es diagnóstico. Pregunta. ¿Sí? Ahora bien, no todos los pacientes a los que se les va a instalar sonda vesical, no todos aquellos que se les instala sonda vesical van a desarrollar infección. Tiene que tener un perfil. En otras palabras, tiene que tener ciertas condiciones. ¿Cuáles? Cuanto más tiempo esté el catéter vesical, mayor, ¿no es cierto? Sexo femenino, ¿por qué? ¿Por machista? ¿Por qué? Por el tamaño de la uretra, ¿no es cierto? Edad superior a 50 años. ¿Está metida aquí la diabetes? En toda infección está metida la diabetes. Insuficiencia renal, definida como una creatinina mayor a 2 miligramos de cilindro. y enfermedad de base grave. Esos son los factores del paciente. Ahora, ¿qué factores externos hay? Lo más importante, la inserción, colocar la sonda, manipular la sonda, porque si instalamos la sonda vesical, significa que la orina va a estar saliendo constantemente. Entonces tiene que estar en una bolsa recolectora totalmente cerrada, hermética, no puede estar al ambiente. Aquí en el Hospital General utilizan un frasco, ¿no?, de una solución parenteral. ¿Por qué? Porque el paciente es pobre y no puede comprarse una bolsa recolectora, entonces recolecta ahí en ese frasco de plástico. ¿Han visto uno? O ya no es así. Solo aquel que puede comprarse la bolsa recolectora. En cambio, en la Caja Nacional, que tanto protesta la gente, tenemos todo. Tenemos la bolsa recolectora. Incluso en alguna oportunidad hemos tenido catéteres en la punta con nitrato de plata, que es un agente antimicrobiano, ¿cierto? Entonces, todos esos son factores externos, ¿no? El urinómetro es para medir, y cada vez que se quiere vaciar la bolsa recolectora, nunca entra en contacto con el ambiente. Tiene una válvula que se cierra y por el otro lado sale la orina y podemos cuantificar y decir, esta es la cantidad de orina. ¿Tienen clase después de esto? ¿No? Bueno, esos son factores externos. La siguiente, por favor. ¿Cómo prevenimos? Esto es lógico también. ¿Cómo llegamos a prevenir? Evitar el uso del catéter, solamente instalar. Ahora, ustedes conocen que hay varios tipos de sonda vesical. ¿Cuáles son las más comunes? ¿Cuál es permanente y cuál es temporal? ¿Cuál es permanente? ¿Y la temporal? Anela, ¿cierto? Entonces es mejor colocar una anela temporal.
Inserción aséptica por el personal. Todos ustedes tienen que saber cómo instalar una sonda vesical. Tiene que tener un sistema de drenaje cerrado y los catéteres de plata. Todo eso ya les he dicho. La siguiente, por favor. Bien. Quiero que me digan cuál es la forma correcta y cuál es la forma incorrecta. Ustedes me han dicho a coro, todos sabemos colocar. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cuál es la forma? ¿La de arriba, la de abajo? ¿Cuál es la forma correcta? La de arriba. ¿Y por qué no la de abajo? A ver, levanten la mano los que dicen la de arriba, que es la forma correcta. La de abajo. De arriba. ¿Y el resto no sabe? Es que la forma está utilizando Estás utilizando guantes y parece que estás utilizando otro para no tocar directamente el miembro. Muerde la conciencia. El otro parece que más bien con la mano derecha está tocando. Por más que se estén las manos, los guantes se contaminan. Fíjense ustedes que para colocar una sonda vesical, lo primero es que tenemos que tener guantes. ¿Estériles o no estériles? Estériles. También, ¿no es cierto? Las dos manos están con guantes estériles. Pero fíjense que hay una mano que está agarrando el genital masculino, en este caso el pene. Esa mano está estéril, pero como está agarrando el pene, se llama mano séptica. ¿Es séptica? No es séptica. Solamente se llama mano séptica. ¿Por qué? Porque esa mano solamente tiene que agarrar el pene o, en su defecto, los labios mayores. ¿Qué significa? Esta mano ya no puede manipular la sonda. ¿Aquí qué está haciendo? Siendo como sea desesperado. ¿Me comprende? Y aquí está contaminado y aquí es seguro que va a tener infección urinaria. 100%. Obviamente hay que hacer la limpieza del meato urinario, ¿no es cierto? Con alcohol iodado. Hagan la prueba. Bueno, la siguiente. Neumonía. Fíjense que la edad, ¿cierto? Hemos dicho la edad. En la infección urinaria era mayor de 50 años. Aquí en la neumonía intrahospitalaria, mayor a 70 años. ¿Cuál es la condicionante? Cuanto más invasivos seamos, aquí, ¿qué invasión se está utilizando? Ventilación mecánica. O sea, ¿el paciente está intubado o no? Sí. Tratamiento antibiótico previo, comorbilidades como ser cardiopatías, nefropatías, hepatopatías. Vivir en un asilo de ancianos, eso es condicionante. ¿Por qué las intervenciones de tórax, la cirugía de tórax y la cirugía de abdomen superior son condicionantes para una neumonía intrahospitalaria? Porque el paciente puede toser, puede eliminar sus flemas. No. Lo que dicen los neumólogos, el clearance o la toilet respiratoria. No pueden hacer la higiene respiratoria. ¿Por qué? Porque tienen dolor. ¿Comprende? Por esa razón. La siguiente, por favor. Seguro que no tiene. Sí, pues los otros bloques igual tienen ¿Quieres verlos? 4 y 3. Neumonía intrahospitalaria, ¿no es cierto? Colocamos el tubo en otra cara. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que va a tener el paciente? Tos, ¿qué vamos a ver? Imagen de condensación. La siguiente. Septicemia por catéter venoso central. Para que sea un catéter venoso central, la punta del catéter tiene que estar en la vena cava superior. Y para que llegar a la vena cava superior, el catéter tiene que ingresar por la subclavia, por la yugular interna o por la femoral. Si ingresa por la femoral, ¿cómo va a llegar a la vena cava superior? Se va a quedar en la vena cava superior. La siguiente. Bien, la siguiente.
La infección del sitio quirúrgico es otra infección nosocomial. La vamos a ver el día lunes. Es un capítulo extenso y grande. Pero la infección del sitio quirúrgico es nosocomial. Así. Esta pregunta, respóndame. ¿Qué es lo más importante? ¿Por qué? Porque la mano es así. El lavado de manos. Jóvenes, muchas gracias.